Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en donde vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Profesor Pedro, ¿cómo le va? Muy bien, Aníbal. Qué bueno, me da gusto. Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de cuarto grado. ¿Listos en casita? Pues comenzamos. El día de hoy seguiremos aprendiendo a identificar diferentes triángulos con base en la medida de sus ángulos. Recordemos que los que tienen un ángulo recto se les conoce como triángulos rectángulos. Los que tienen un ángulo de más de 90 grados se les llama triángulos obtusángulos. Y los que tienen todos sus ángulos de menos de 90 grados se les conoce como triángulos acutángulos. Un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o un triángulo escaleno. ¿Puede tener alguna de estas características? Muy buena pregunta, Aníbal. Justo de eso tratará nuestra clase de hoy. Así que presten mucha atención, al igual que ustedes en casa, niños y niñas, porque hoy aprenderán mucho sobre los triángulos. Bien, iniciemos recordando que los triángulos se clasifican en tres tipos, según el criterio de medida de sus lados. Triángulo equilátero. Los tres lados A, B y C tienen la misma medida. Los tres ángulos interiores son iguales. Triángulo isósceles. Tienen dos lados con igual longitud, A y B minúscula, y un lado de distinta medida, C minúscula. Los ángulos interiores A y B mayúscula miden lo mismo, y el otro, también agudo, tiene una medida distinta. Triángulo escaleno. Los tres lados con medida distinta, los tres ángulos son también distintos. Estos tres triángulos también los podemos clasificar por los ejes de simetría que podemos trazar en ellos. Recordemos que un eje de simetría es la línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales y simétricas. Observemos en la imagen que el único triángulo que tiene tres ejes de simetría es el triángulo equilátero. El triángulo isósceles solo tiene un eje de simetría y el escaleno no tiene ningún eje de simetría. Cierto, eso lo estudiamos en nuestras clases pasadas. Además, estos mismos triángulos los podemos clasificar según la medida de sus ángulos, situación que estudiaremos en clases anteriores. Mira, Aníbal, vamos a comprobar los triángulos. Este es un triángulo equilátero. Sí. ¿Sale? Muy bien, tiene tres lados iguales y sus ángulos son iguales. ¿Sale? Aquí tenemos un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales de la misma medida y uno de diferente medida. Y el escaleno, que tiene tres lados de diferente medida. Nos decían sobre los ejes de simetría. ¿Me ayudas ¿Lo comprobamos? a comprobar esos ejes de simetría? Bien, tengo aquí Muy bien. un equilátero. Así que vamos a ver. Ese es un eje de simetría. Tenemos uno. ¿Qué te parece si con los vas marcando, los vas doblando y los vas marcando? ¿Qué te parece? Utiliza la regla, acuérdate para qué. No le voy a hacer trampa. ¿Quién sabe, Aníbal? Ese es un primer eje de simetría en el triángulo Bien. equilátero. Perfecto. Aquí ya tenemos uno. Ahora, vamos a ver si sale otro aquí. Ay, sí salió. Muy bien, son iguales, tienen la misma medida. Perfecto, es otro eje de simetría. Muy bien. Bien, ya tenemos los dos. Ahora falta ver ¿El si tercero? este también. Que cree que sí. Muy bien, perfecto. Tenemos tres. Ok, entonces vamos, este es el equilátero. Vamos a ver, ¿me lo prestas? Lo voy a pegar aquí en el pizarrón. Y entonces el isósceles, que es el triángulo verde, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Vamos a ver. Aquí tenemos uno. Ya Muy tenemos bien. uno. Vamos bien.
Ahora vamos a ver si sale otro aquí. No. No sale, no son iguales, muy bien. Este es el que teníamos. Y a ver aquí. Tampoco. Entonces comprobamos que solamente tiene un eje. Solo un eje de simetría. Perfecto. Ahora, con el escaleno vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos el escaleno. Creo que así puede ser. No, me sobra una parte. Vamos a ver así. Me sobra una parte más grande. Y así más grande. Efectivamente, No, tiene este no tiene. un eje de simetría. Muy bien. Entonces recordemos triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Vamos a ponerlo así. Muy bien. En el pizarrón tenemos, vamos a imaginar que es una tabla. Está en segmentos, dice triángulos y viene triángulos, escaleno, 3 lados distintos, isósceles, 2 lados iguales y equilátero, 3 lados iguales. Y bueno, para ejemplificarlo un poquito vamos a poner este aquí, ¿no? Este es el equilátero. ¿Sale? Sí. ¿Este dónde iría? El isósceles. Isósceles. Aquí. Muy bien, 2 lados iguales. ¿Y el escaleno? En el que nos queda. Muy bien. Recuerda que el tipo de triángulo, un triángulo escaleno también puede ser un triángulo acutángulo, puede ser también un triángulo rectángulo, también puede ser un triángulo obtusángulo, dependiendo de los ángulos interiores que tenga ese triángulo. Ejemplo, el triángulo escaleno tiene 3 lados distintos, pero tiene diferentes ángulos interiores. Sí. Ahorita lo que vamos a ver es con base a estas imágenes que te voy a comentar, más bien que voy a mostrar a pantalla. Si este triángulo escaleno puede ser acutángulo. Correcto. ¿Y por qué será acutángulo? Y aquí lo tenemos muy claro. Los acutángulos tienen 3 ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Entonces, este es un triángulo escaleno porque tiene 3 lados distintos, pero también es un triángulo acutángulo porque sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Entonces, este lo pondría aquí. Un triángulo escaleno también es un triángulo acutángulo. ¿Sale? Sí. Ahora, esta imagen también es un triángulo escaleno. Y es un triángulo escaleno porque tiene lados de diferente tamaño. Ahora, como medida, es un ángulo. ¿Tiene este un ángulo recto a nivel? Tiene. Así es. Lo identificamos con la L que habíamos marcado. Con el libro, ¿te acuerdas que habíamos hecho el ángulo de 90 grados? Con el círculo, con la escuadra. Este es un triángulo escaleno, pero también es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo Recto. recto. Tengo la impresión de que a los ángulos rectos siempre se les pone el cuadrado en el... En el ángulo. Sí. Puede ser, sí. Puede ser el cuadrado y puede ser también un Es una forma que los pueden diferenciar. Este caso también es un triángulo Veamos. escaleno. Tiene 3 diferentes medidas a sus lados. Pero también se considera que es obtusángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos mide más de 90 grados. ¿Sale? Bien, sí. Entonces, fíjate cómo el triángulo escaleno también, por medio de sus ángulos interiores, se puede llamar triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Es fascinante esto de las matemáticas y los triángulos, ¿no? Muy, Yo pensaba sí. que nada más un triángulo era un triángulo, una figura de 3 lados y ya. Y listo. ¿Y no? Vamos con la siguiente imagen. Esta, ¿qué imagen será Aníbal? Este es un triángulo que tiene 3 lados agudos, 3 ángulos agudos. Y ¿Y qué tipo de triángulo es? ¿Es escaleno, es isósceles o es equilátero? creo que es isósceles. Muy bien, es isósceles, tiene 3 ángulos agudos. ¿Por qué? Porque miden menos de 90 grados. Vamos a colocarlo en la parte donde dice acutángulo.
Entonces es un ángulo isósceles. Y aquí está muy claro esto. Tiene dos lados iguales y tiene tres ángulos agudos. Sí. ¿Sale? Este lo diferenciamos rápidamente por la observación que tú dijiste. Tiene una rayita en forma de cuadrado. Es un ángulo recto. Ujú. Y tiene dos lados del mismo tamaño. Entonces se considera que es un isósceles, pero también es un triángulo rectángulo. Y vean cómo un triángulo que podemos haber llamado isósceles también es acutángulo y también es rectángulo. Porque tiene un eje, tiene un ángulo de 90 grados. Sí. El último, vamos ahorita con los obtusángulos. Un ángulo obtuso, recuerden que tiene más de 90 grados y menos de 180. Este tiene un ángulo aquí de más de 90 grados. Muy bien. Es un isósceles porque tiene dos lados del mismo tamaño Y o de uno la no. misma medida. Entonces este sería un triángulo isósceles, pero también es un triángulo obtusángulo por el tipo de ángulo que tiene el triángulo en el interior. ¿Sale? Y por último tenemos el equilátero. Una característica, ¿cuál es del equilátero Aníbal? Que tiene sus tres lados Muy iguales. bien, esta figura tiene sus tres lados iguales, pero tiene también sus tres ángulos que son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Si un triángulo, recordemos, la suma de sus ángulos interiores nos dan 180, pues aquí serían 60, 60 y 60. Son iguales, son menores de 90 grados, entonces son agudos y son acutángulos. Un triángulo equilátero es también un triángulo acutángulo. Vaya. Los ángulos equiláteros no tienen ángulos rectos, entonces no existe un triángulo equilátero que sea rectángulo. O sea, que te digan, no es un Tienes triángulo razón. rectángulo equilátero, no. No, ¿por qué? Porque un triángulo equilátero no tiene ángulos rectos, es decir, no tiene un ángulo de 90 grados. Y no tampoco tiene un ángulo de más de 90 grados y menos de 180. O sea que tampoco existe un triángulo equilátero que también sea obtusángulo. ¿Por qué? Los únicos que tienen son ángulos agudos. Excelente. ¿Sale? Entonces, es bien importante que reconozcamos que a partir de los triángulos va a depender de sus tipos de ángulos que van a tener diferentes nombres. ¿Sale? El escaleno, el isósceles, el equilátero pueden tener diferentes nombres dependiendo de sus ángulos. ¿Tienes alguna duda aquí, Aníbal? Hasta ahorita no. Perfecto. Entonces retomemos triángulos, escalenos, isósceles, equiláteros, y son tipos de acutángulos, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. Y que dependiendo del tipo de su ángulo va a tener un nombre diferente. Pero ahora tenemos otro reto, Aníbal. Cuéntemelo todo. Este está un poquito más complicado todavía, Aníbal. ¿Ah, sí? Pero yo creo que no imposible. Para ello, mira, vamos a limpiar aquí un poquito. Y voy a... ¿Vamos aquí a lo ocupar dejamos. esto? No, eso lo podemos bajar si gustas. Se va. Ahora, voy a también a... Mira, los vamos a colocar aquí, espero nos alcance el espacio. Tengo tarjetas, vamos a jugar. Tengo 8 tarjetas. Esas 8 tarjetas tienen ciertas características cada una de ellas. Pero aquí, mira, me ayudas a colocar estos. Aquí hay triángulos muy pequeños. Me vas a colocar aquí los triángulos porque a partir de esta información vamos a Es como una identificar- piñata. Vamos a identificar qué tipos de ángulos y triángulos tenemos ahí. Sí. Es una tarea, sí, un poquito complicada, pero yo creo que lo podemos hacer, ¿sale? Se me hace que el reto es armar un rompecabezas. Hay triángulos. Listo. Mira, vas a observarlos y vamos a ponerlos bien en la letra como va para que sea más rápido la identificación. O sea, que se vea la letra, pues así, derecha. Ok. Mira,
El primero es, mira Aníbal, Ujú. el primero es este. Dice, triángulo isósceles, que también es un triángulo equilátero. O sea, es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, pero ¿cuál de esos también tiene dos lados iguales? ¿El isósceles? El Y isósceles ya vimos. el equilátero. El equilátero tiene tres, pero cumple con la mención de que tiene dos lados. Vamos a buscar aquí qué número, más bien, qué letra tiene ese tipo de ángulos. Mira, yo estoy viendo que puede ser el A, que es un triángulo equilátero. ¿Puede ser este? Perfecto, muy bien. Entonces, mira, voy a pegar en esta consigna que tengo aquí. Voy a pegar aquí. Triángulos isósceles, que también es un triángulo equilátero. Y voy a poner esta A aquí, que es este triángulo, y la G. Muy bien. La tengo más chiquita. Ahorita ¿Todavía? sí. Ahora, el segundo es triángulo isósceles, que no es un triángulo rectángulo. Es decir, es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, pero no es un triángulo rectángulo. Es decir, que no tiene un ángulo recto. De estas que tenemos aquí, ¿cuáles podrían ser? Yo diría que otra vez sería la A, ¿no, Aníbal? ¿Puede ser este? Es un isósceles. Muy bien, la D, perfecto. Entonces déjame poner esta aquí. Mira, aquí lo voy a poner. Triángulo isósceles. Recuerden que los isósceles tienen dos lados iguales. Este tiene dos lados iguales. Muy bien, este también tiene dos lados iguales. Y no es un triángulo rectángulo, es decir, no tiene un ángulo recto, no tiene una L. ¿Sale? Entonces, a ver si encuentras más, Aníbal. ¿Crees que haya más en este tipo de...? Sí, la J. Muy bien, no tiene ángulo recto, tiene dos lados iguales, perfecto, muy bien. ¿Cuál más, Aníbal? Tenemos B. Perfecto, tiene dos lados iguales, no tiene un ángulo recto, es un isósceles. ¿Cuál más? ¿O ya Bueno, no hay? ahora sí, también cabe esta. ¿Cierto? ¿La G? Sí. Perfecto. Sí, porque no tiene un ángulo recto. Muy bien, Aníbal. Es un poquito complicado porque es ver entre tantos triángulos. Hay un montón, sí. Pero ya con esto que tenemos aquí en el pizarrón y con los triángulos que tenemos aquí, la siguiente consigna o identificación es triángulo escaleno, que también es un triángulo rectángulo. El escaleno tiene tres lados distintos, pero también es un triángulo rectángulo, quiere decir que tiene un ángulo recto. Creo que lo tengo. A ver, ¿cuál sería? C. A ver, vamos a ver si se cumple. ¿Tiene un ángulo recto? Tiene. Tiene diferentes, muy bien. Sí. Tiene diferentes lados y también tiene un ángulo recto. Muy bien. ¿Cuál sería el otro? La letra I. La letra I. Muy bien. ¿Esa cumple también? Tiene el ángulo recto. Tiene un ángulo recto, perfecto. Muy bien, la siguiente es el número 4. Nos faltan todavía 5 tarjetitas más. Triángulo escaleno, que no es un triángulo rectángulo. Que Recuerda no que los escalenos tienen tres lados iguales, pero que no es un triángulo rectángulo. O sea que no tiene un ángulo recto. Pues, ¿puede ser esta, la F? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. No tiene un ángulo recto. No. Es un triángulo escaleno, tiene diferentes. Muy bien. Lados. ¿Hay otra, Aníbal, que encuentres ahí? Sí, la E. La Esta. E. Muy bien. Ese no tiene un ángulo recto. No. Pareciese, pero no. Es una L como media doblada. Muy bien. Y esta que es similar. Vamos a poner así la E. Esta tampoco tiene ángulo recto. Muy bien, y tiene tres lados diferentes, de diferentes tamaños o de medidas.
Muy bien. Vámonos con la quinta, Aníbal. A ver, ayúdame a leerla tú. Bien. Dice, triángulo isósceles, que también es un triángulo rectángulo. Entonces tiene un ángulo recto, pero tiene dos lados iguales, así como está. ¿Cuáles serían? Mira, yo busqué una, podría ser la K. Este también tiene sus lados iguales y tiene un ángulo recto. ¿Sale? ¿Hay otra, Aníbal, que podamos ver ahí? Esta, ¿Cuál, Aníbal? la L. La L. Muy bien. Esa tiene un ángulo recto y tiene dos lados iguales. Perfecto. Vamos a leer la número 6, Aníbal, por favor. Triángulo isósceles, que no es un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero. Ojo. ¿Cuál sería? A ver, la voy pegando. A ver, yo la leí, usted dígame cuál es. Claro que sí. Pues mira, dices que es un triángulo isósceles, que no es un triángulo equilátero. O sea, que no es un triángulo, podría ser la D. Es decir, no es equilátero porque no tiene sus lados iguales. ¿Sale? Y es isósceles porque tiene dos lados iguales. Muy bien. Triángulo isósceles, que no es un triángulo rectángulo, o sea, no tiene un ángulo de 90 grados, o un triángulo equilátero. ¿Sale? Muy bien. Entonces es la J. La J. Perfecto. Yo tengo la otra que podría ser la B. Bien. ¿Sale? Son isósceles que no es un rectángulo, un triángulo rectángulo. La B y la J. A ver, ya que dices que estás leyendo, Aníbal, pues a ver, sígueme ayudando a leer, Aníbal. ¿Le paso los triángulos? Sí, yo los identifico. Tú y yo los vamos a identificar, Aníbal, ¿eh? No nomás yo. Bien. Triángulo con un ángulo de más de 90 grados. ¿Cuál sería entonces? Si tienen ángulos de 90 grados, más de 90 grados. La H. Muy bien, ahí se aprecia claramente, permíteme, que tiene un ángulo más de 90 grados. Eso está muy claro aquí en este triángulo. Todos los que sean un poquito larguitos como estos que tienen más, pueden ser los triángulos que miden más de 90 grados. Mira, aquí a la vista ya puedo... Ándale, la B. Se la gané. Bien. Igual este. Es un poquito más abierto Es como un pez. que el ángulo de 90 grados. Y por último, Aníbal, por favor, el número 8. Triángulo con todos sus ángulos de menos de 90 grados. De menos de 90 grados. Muy bien. Pues hay varios, yo creo que los que nos quedan, porque mira, este F tiene menos de 90 grados. Aquí se aprecia grande porque si fuera 90 grados, sería aquí. ¿Cuál más, Aníbal? Todos sus ángulos. Esta. Perfecto. Y mira, yo también encontré esta que no tiene ángulo recto. Es decir, que mide menos de 90 grados. Sería la A, la D. Tengo aquí la G. Muy bien, Aníbal. Fue un poquito complicado, pero creo que logramos el objetivo. Lo logramos. Hemos concluido. ¿Qué tal la actividad? ¿Fácil o difícil? Entretenida. Muy entretenida. ¿Te costó mucho trabajo? No. No, fue sencilla. Ok, muy bien. Esta situación se debe a las características y similitudes que comparten los triángulos. Pues, ¿qué creen, alumnos? Hemos terminado esta sesión, no sin antes enfatizar lo que aprendimos el día de hoy. Identificar diferentes triángulos con base en la medida de sus ángulos. Recordemos que la relación entre las medidas de los tres lados del triángulo determina la clasificación en triángulo equilátero. Las medidas de sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles. Las medidas de dos de sus lados son iguales. Es decir, dos lados son congruentes. Triángulo escaleno. Todas las medidas de sus lados son diferentes. Es decir, no tienen lados congruentes. Cada uno de los ángulos interiores del triángulo pueden ser ángulo agudo si es menor de 90 grados. Ángulo recto si es igual a 90 grados. Ángulo obtuso si es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Con base en los ángulos internos, los triángulos se clasifican en
Triángulo acutángulo, cuando 3 ángulos interiores son agudos. Triángulo rectángulo, cuando un ángulo es recto. Y triángulo obtusángulo, cuando un ángulo es obtuso. Por mi parte ha sido todo para la clase de hoy. Recuerda que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Maestro Pedro, muchísimas gracias. Muchas más gracias a ti, Aníbal. Hemos terminado con Adivina cuál es. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, hasta la próxima. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien. Descansamos, agitamos nuestros brazos para descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho, Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien. Otra más, una vez más, bien. Descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.